intermediario distinto, ya no es un carbocatión. ¿Recuerdan cuál era el intermediario o cómo era más o menos el intermediario aquí? ¿El ion mercuronio? Ajá, es el ion mercurinio, que es un ciclo de 3 átomos, lo regreso acá para que lo miren. Es un ciclo de 3 átomos donde uno de esos átomos es un mercurio con carga positiva, el ion mercurinio. Entonces, de ahí más o menos establecimos que debido a la presencia de este mercurio con carga formal positiva, los carbonos a los que está unido ese mercurio van a tratar de compensar esa carga positiva, de modo que van a quedar con cargas parciales positivas también. Pero como uno, que es el más sustituido, puede estabilizar mejor esa carga positiva, es el que va a tener, a ver, permítanme tantito. Perdón, chicos, es que aquí mi niño anda jugando, pero ya le dije que ya. Entonces, como este átomo de carbono está más sustituido, tiene una mayor capacidad de estabilizar la carga parcial positiva cuando esté donándole a este mercurio para que no quede con esa carga formal tan poco distribuida, digamos. Entonces, por eso el carbono más sustituido nos queda con una carga parcial más grandota y es en ese en donde se adiciona la molécula de agua. Por eso es que la regioselectividad de mi reacción vuelve a ser igual a cuando formábamos un carbocatión. Vuelve a adicionarse la molécula o la fracción nucleofílica al carbono más sustituido. Entonces, aquí también obtenemos al alcohol más sustituido. Y decimos entonces que se obtiene el producto Markovnikov, como ustedes me decían. Sí, chicos, hasta allí dudas. Ninguna. Ok. Bueno, otra característica que estamos viendo en todas estas reacciones es la estereoquímica. Aquí hay dos partes en el mecanismo en donde cambia la estereoquímica. Es diferente en una parte que en otra. Primero, la primera parte del mecanismo involucra la formación de un alcohol organomercurial. En esa formación de ese alcohol organomercurial, ¿cómo es la estereoquímica? ¿Es anti? Es anti, muy bien. ¿A qué se refiere esto de anti? Que se va a adicionar por la cara opuesta al ion mercurinio. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay demasiado impedimento estérico en donde está el ion, donde se formó, bueno, donde se adicionó el ion mercurinio, donde se adicionó ahí hay demasiado impedimento estérico que va a impedir que por ahí se una la molécula, que se una, la molécula, es por ello que se une por la cara anti. Muy bien. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Okay. Y ya la segunda parte es la parte de la reducción, la parte de la demercuración. Allí, ¿cómo es la estereoquímica de la reacción? Mixta. Mixta, muy bien. ¿Por qué? Porque el carbocatión, como tiene hibridación sp2, es trigonal plano, entonces puede atacar por los dos lados, ¿no? Bien, pero aquí no es carbocatión, aquí es otro intermediario. Ese es un radical. Es un radical, ajá, exacto, porque aquí en esa fracción del mecanismo formamos un radical libre que, como nos dice su compañera, tiene hibridación sp2 y es plano, entonces se puede adicionar por ambos lados el hidrógeno. ¿Hasta allí dudas, chicos? No. Bueno. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta reacción? La primera, como no formamos carbocatión, se
¿existirá posibilidad de que ocurran rearreglos? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Pero es un radical, ¿no? Pero ese se forma después. Ah, entonces no. Y antes me habían dicho que no se formaba carbocatión. Cuando se forma en el paso de la síntesis de la oximercuración, donde formamos el alcohol organomercurial, no formamos carbocatión, formamos un ion mercurinio. Entonces, ¿habrá o no habrá rearreglo de carbocatión? No. No. Y como no hay rearreglo de carbocatión, ¿qué va a pasar con mi rendimiento? ¿Cómo va a ser comparado con la otra reacción de hidratación? Va a ser mayor. No. Mezcla. Exacto, va a ser mayor aquel rendimiento porque no voy a tener mezclas, ¿sí? Entonces, creo que es lo que me decían ambos. Acá el rendimiento de la reacción es mayor. Aparte, la reacción es altamente regioselectiva. Entonces, siempre, en todos los casos, voy a obtener el producto Markovnikov, el producto más sustituido. Con eso también se le da un mayor rendimiento a mi reacción porque no hay probabilidad de generar ningún otro subproducto. ¿Sale? Otra ventaja más, las condiciones de reacción acá son más suaves. Como no estoy utilizando ácidos muy fuertes, estoy limitando la posibilidad de que ocurran procesos de polimerización, por ejemplo. Y también estoy limitando la posible oxidación del alqueno. Entonces, esas también son ventajas aquí a considerar. Ahora, dentro de las desventajas, ¿qué se les ocurre? Hay una muy evidente. Que utilizamos mercurio y es altamente tóxico. Exacto. Entonces, el mercurio puede traspasar barrera hematoencefálica y puede llegar a causar entonces daño cerebral. Se puede llegar a acumular en el cerebro y también causa daño renal. Entonces, es muy tóxico. Esa es la desventaja también, pues si llega a contaminar el ambiente, sí llega a ser un peligro más grande para toda la vida. Bueno, para todos los seres vivos, digamos. No toda la vida, los seres vivos. Ya una desventaja, digamos, menos importante biológicamente, pero también importante químicamente, es que el mercurio suele unirse muy fuertemente cuando tienen tioles. Entonces, si en el alqueno por ahí alguna parte de su molécula tiene un tiol, el mercurio se va a unir a ese tiol y ya no va a reaccionar con el alqueno y ya no van a formar su alcohol. Entonces, esa es una de las pocas limitaciones que tiene la reacción, sintéticamente hablando, pero es una limitación también que hay que considerar. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No. Ok, entonces vamos ahora sí a ver ejercicios y estos se los puse acá en el Jamboard. Fíjense por favor ahí en el chat si todavía tienen ese Jamboard. A ver, creo que sí, ¿no? Sí, sí está. Ok. Ya empezaron a ingresar, entonces todavía está actualizado. Entonces aquí hay unos ejercicios para que practiquen, que vean qué productos se obtienen en cada caso. Y bueno, ahorita que hagan estos ejercicios, los revisamos y hablamos de ellos. Aquí hay 3, me parece que en el otro marco hay otros 2. Aquí algo que no me acuerdo si les mencioné en la clase pasada. Si no se los mencioné, se los digo ahorita. Se utiliza THF. El THF, el tetrahidrofurano, es un éter y lo utilizamos en esta reacción como disolvente porque es capaz de solubilizar al alqueno, al agua
y a mi acetato mercúrico. Entonces, este disolvente, el THF aquí es disolvente. De hecho, en todas las reacciones que vean, consideren que es disolvente, que no va a participar en la reacción. Entonces, aquí estos ejercicios es nada más predecir los productos, nada más indicar qué producto se obtendría en cada caso y ya. No importa si queda chuequito, no se preocupen, cuesta trabajo dibujar acá. Ok, bien. Ese es el alcohol organomercurial. Bien, muy bien. Gracias. ¿Alguna duda de este ejercicio, chicos? ¿De este resultado? Acá, al revés. El alcohol es el que queda en el carbono más sustituido.
Ahora sí. Ya está bien. También está bien. Aquí le faltaría el acetato. Bien. Entonces ya están todos bien. Este ya está bien, este ya está bien, este ya está bien. ¿Dudas, chicos? No, perfecto. Ok. Acá hay otro ejercicio. Aquí fíjense que en vez de agua hay etanol. Entonces, ¿allí qué vamos a obtener? ¿Vamos a obtener alcohol? ¿Sí o no? No, se obtiene un éter. Acá también vamos a obtener un éter, como en el caso de la versión de la hidratación, donde cambiábamos el agua por alcohol y obteníamos éter. Lo mismo pasa acá. Entonces, en ese caso, ya no se llama oximercuración, se llama alcoximercuración. Y aquí le ponemos si quieren. Me avisan si tienen dudas, chicos. Profe, en el segundo de allí podemos, o sea, no se indica que es etanol o agua, entonces, ¿qué ponemos? Hay que fijarse en la molécula. ¿Va a ser intramolecular? Ajá. Ah, ok. Gracias. No, ¿de qué? Qué loco. No cree que loco. Está genial porque va a obtener un ciclo. Acá, en este es correcto. Nada más que como aquí el alqueno es igualmente sustituido en ambos carbonos se va a formar la adición. O sea, voy a obtener este producto donde se adiciona el alcohol aquí, pero también voy a obtener el otro producto donde se adiciona acá. Profesora, y en ese igual se tendría una mezcla racémica, porque bueno, se forma un carbono quiral. Ajá. Entonces aquí también pueden ponerle aquí la estereoquímica indefinida. Bien. Entonces, si quieren, lo ponemos. No es indispensable en estos ejercicios que son más bien
más sencillitos, pero sí es más correcto ponerlo así. ¿Cómo vamos, chicos? Yo sé que no todos pueden participar acá en la pizarra, pero sí es importante que vayan haciendo los ejercicios para que vayan notando si sí les va quedando claro el tema o si tienen dudas. Entonces, ¿cómo vamos? Todo bien. Bien, profesora. Ok. Porfa, en el segundo, el intercambio del hidrógeno va a ser con el OH de la molécula. A ver cómo el intercambio. Ajá, porque ya ve que en un paso se cambia el A, OAC por hidrógeno. Ajá. Entonces, No, pero ese intercambio viene hasta acá, hasta la demercuración. ajá. Entonces ese acetato se cambia por un hidrógeno, pero de acá del borohidruro de sodio. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la adición No me queda claro en A esa ver. parte. Primero, ¿qué vamos a formar entre el sustrato y el acetato de mercurio? Bueno, el ion mercurinio. Exacto, entonces se adiciona, eliminamos acetato y al mismo tiempo se adiciona al otro carbono. ¿Sale? Y entonces tengo aquí un ion mercurinio. Me dicen también si no se le entiende a mi letra, ¿no? Por favor. Y aquí con carga positiva. ¿Sí, chicos? Sí, sí. ¿Hasta allí todos llegamos? Sí. Ok. Y luego, allí decíamos, cada uno de los carbonos, que eran parte del alqueno, digamos, y va a tener cierta carga parcial positiva, debido a la presencia del mercurio con carga positiva, de ese ion mercurinio. Porque están tratando de compensar esa carga positiva, pero uno lo hace más que el otro. ¿Cuál lo hace más? El de adentro, ¿no? ¿Cómo el de adentro? Bueno, o sea, según ¿El yo, más sustituido o el menos sustituido? El más sustituido. Ajá. Donde está el metil, ¿no? Exacto. Entonces, contribuye más porque puede estabilizar mejor una mayor carga positiva. Y contribuye menos. Entonces, va a tener una carga también parcial positiva, pero más chiquitina. ¿Sale? Ahora,
En las otras reacciones, donde tenemos, por ejemplo, acá el etanol que puede actuar como nucleófilo o una molécula de agua, ¿qué seguía? Por ejemplo, si... Ahí se lleva la adición anti, ¿no? En uno de los carbonos. Exacto, ahí es donde se llevaría la adición anti. ¿En qué carbono? ¿Dónde está el metil? Eso, en el más sustituido, donde está el grupo metilo. Muy bien, porque ese es el que está más positivo, ese es mi carbono más electrofílico. Por eso ahí se adiciona el nucleófilo. Ahora, en los otros casos teníamos una molécula de agua, que era el nucleófilo, lo pongo por acá. Entonces, teníamos una molécula de agua y formábamos el alcohol. En el caso de aquí, en el que pusimos acá arriba, era etanol, entonces ese era el que se adicionaba. Pero en este ejercicio, como nos dice Mariana, no tenemos eso, no tenemos nada extra, pero tenemos aquí un alcohol. Y ese alcohol tiene sus pares de electrones también. Entonces, este alcohol es el que también puede actuar como nucleófilo. Ahora sí, ¿cómo lo adicionarían y en dónde? Ahora, si la adición es anti, tiene que ir por la otra cara. Seguros que en ese carbono, ¿cuál está más positivo? El de adentro. Bueno, el más... ese. Ese mero. Entonces, ¿a cuál se va a unir ese oxígeno? O sea, el más positivo, ¿no? Eso mero. Entonces, ahí, ya de ahí ya pueden solitos, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias. Si no, no de que si no me dicen y aquí les sigo ayudando. O también si quieren yo sigo dibujando, nomás díganme que dibujo. Supongo que una flechita del oxígeno al carbono, ¿no? Así. Ok. Bien. Y ese carbono tendría entonces 5 enlaces, pero no se puede. ¿Qué tengo que hacer? Romper el enlace con el mercurio, ¿no? Eso. Bien. Ya por acá también lo estaban dibujando con el apuntador. Sí. Entonces aquí, si se les hace más fácil, se va a formar ahí un ciclo. Si no ven de cuántos átomos es el ciclo, lo más fácil es que le pongamos numeritos. Entonces vamos a ponerle numeritos. Se adicionó este oxígeno, vamos a ponerle el 1 a este carbono. Entonces vamos a ponerle a ese 2. Le vamos a ponerle este 3, 4. Es un 4 feo, pero un 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a formar un anillo de cuántos átomos o de cuántos miembros. De 6. De 6. Y uno de esos 6 no es carbono, ¿qué es? Es el oxígeno. Exacto. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, dibujo mi anillo de 6, pero en ese anillo de 6 cambio un carbono por un oxígeno. Si quieren lo volvemos a numerar para que veamos qué va en cada parte. Este oxígeno le había yo llamado 1, a este le llamé 2, a este le llamé 3, 4, 5 y 6. Ahora sí. ¿Qué me falta dibujar y en qué carbonos? ¿Dónde quedó el hidrógeno, por favor? Ah, pues no me han dicho que lo dibuje. Ah, pues junto al oxígeno también, ¿no? Supongo. Ajá, ese enlace entre el hidrógeno y el oxígeno no se rompió, entonces lo pongo todavía. Ese oxígeno, eso le faltaría su carga positiva, muy bien. No sé quién está dibujando con el puntero en verde, pero muy bien. Bien. ¿Qué más me falta? El mercurio. ¿En qué carbono? El que viene enseguida, ¿no?
Ajá, les faltaría aquí un carbono. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver. No le habíamos puesto número, pero ahí sí, ese carbono queda como una ramificación, ¿vale? Entonces, este carbono... Oh, ya me equivoqué. No cambié el tipo de lápiz. Entonces el carbono 2 va a tener dos grupos metilo. Sí, correcto. Muy bien. ¿Quién me dijo, perdón, su nombre? Alberto. Muy bien, Alberto. Entonces, vamos a cambiarle aquí para que se vea. Este y este. Este es este. Este es el que tiene al mercurio, que es este, con el mercurio. Y bueno, por ahí por el medio, ¿qué más hay? ¿Qué liberé aquí? Iones acetato, muy bien. ¿Qué van a hacer esos iones acetato o por qué los voy a dibujar? Solvatar al sodio, ¿no? Creo. No, por ahí ya le pusieron. Fíjense, ¿qué tiene ese oxígeno de más? Van a remover al protón que tiene el oxígeno. Exacto. Entonces va a actuar como que ese ion acetato. ¿Neutrófilo? ¿No? Nucleófilo. Como una base. Como una base. Acuérdense, si reacciona con protón le llamamos base. Entonces actúa como una base. Y remueve este protón. Ya el oxígeno acá me queda neutro. ¿Sale? Voy a tratar de dibujar acá más chiquitín. Y luego ya de ahí seguiría la parte de la demercuración. Ya sería con el borohidruro de sodio. Y entonces allí me comí un carbono, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Ya de ahí ya nada más intercambiaríamos. Ahí donde está el mercurio por un átomo de hidrógeno. Y entonces allí, ¿qué grupo me va a quedar en el extremo? Metil. Exacto. Entonces ya su producto final va a ser este. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda más claro más o menos cómo se resolvía este ejercicio? Yo me perdí, tengo una pregunta. Dígame. ¿De dónde apareció el OA para que extraer el hidrógeno que está unido al oxígeno? Bien, de acá. Fíjese, acá había dos grupos acetato. Entonces, cuando se adiciona el alqueno al mercurio, lo primero que pasa es que se libera ese ion acetato, que es este. Y el otro acetato, como son dos, el otro queda unido acá al mercurio, hasta que ocurre la reducción. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No dudas, ya les puedo poner uno así en el examen. No sea graviosa, por favor.
¿Cómo creen? Ya todos van a sacar 10. ¿Nunca tienen dudas? Bueno, entonces, déjenme pensar. Primero vemos la otra y luego ya revisamos los ejercicios. ¿De estos ejercicios tienen dudas? No, profa. ¿Vamos bien? Miren, yo casi nunca me enojo. Bueno, sí soy muy enojona, la verdad es que sí. Pero con ustedes no suelo expresarlo. Con los grupos no suelo ser enojona. Excepto cuando me dicen que todo va bien y en el examen les va mal. Entonces, si tienen dudas, díganme, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pasa más si no me dicen y reprueban, entonces sí me enojo. Por ahí les podrían contar algunos de sus compañeros de un día que tuve una clase que regañé al grupo 2 horas. Entonces, no quiero que vuelva a pasar eso, ¿sale? Si tienen dudas, díganme. Si les da pena acá, por correo o en el chat individual. Pero bueno, confío en ustedes de que no tienen dudas y puedo cambiarle de diapositiva. Ya regresamos acá a la presentación. Sí, ya puede cambiar. Sí, maestra. Ok. Bueno, acá están las respuestas. Entonces, acá estaba el ciclo que acabamos de obtener. Bien. Hay ocasiones en las que, bueno, ahorita veíamos. Si yo quiero hacer la formación de un alcohol y la hago por hidratación con ácido fuerte, obtengo el alcohol Markovnikov, el alcohol más sustituido. Si hago la formación del alcohol utilizando la oximercuración de mercuración, obtengo también el alcohol más sustituido. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero el alcohol más sustituido? ¿Qué pasa si el que me interesa es el alcohol menos sustituido? Por muchos años no se podía. Mucho tiempo no se podía obtener ese producto. Hasta que llegó Brown y Brown empezó a estudiar a los boranos. Los boranos son compuestos que tienen boro como núcleo principal. Entonces él empieza a estudiar este grupo de compuestos y una de sus observaciones es que se pueden formar los alcoholes que tienen la otra regioselectividad. Es decir, que obtengo el alcohol menos sustituido, a diferencia de todas las otras reacciones que se conocían. Entonces, esta fue una aportación muy importante y él ganó el premio Nobel. Ya cuando él gana el premio Nobel, él cuenta la historia de por qué empezó a estudiar boranos, que es una historia romántica. Entonces, él dice que cuando era joven, pues conoció a la que luego sería su esposa y se casaron, pero ellos eran muy pobres. Entonces, su esposa le quería regalar algo, pero no tenía mucho dinero. Se fue a una librería y en esa librería encontró el libro más interesante y más barato que encontró, fue el que le compró. Y ese libro hablaba de boranos. Entonces, como era especial para él, por haber sido el primer regalo ya de su esposa como esposa, entonces se puso a estudiar a los boranos y se puso a hacer reacciones con los boranos y se dio cuenta que en realidad no había muchas publicaciones de eso. Ya de ahí él fue pionero, se fue haciendo de su fama y les digo, fue descubriendo, por ejemplo, esto y se ganó el premio Nobel. Entonces, en vez de echarlo a la basura, como que lo valoró y le sirvió, ¿no? Y ya que gana el premio Nobel, dice que es gracias a haber sido pobre y a que su esposa le regaló ese libro. Ahora, esta reacción tiene varias características que son importantes de mencionar. La primera de ellas es su estequiometría. En todas las otras reacciones decíamos que la estequiometría era 1,1. Un alqueno, un mercurio, por ejemplo. Un alqueno, una molécula de agua, un ácido, así. Aquí no. Aquí son 3 alquenos los que van a reaccionar por cada borano que se utiliza. Esa es una de las consideraciones. La otra
es que se tiene que utilizar un éter como disolvente para estabilizar a ese borano. Y la tercera es que ocurren 2 pasos. El primer paso es la adición del boro para formar un trialquilborano. Y luego ya ocurre una reacción de oxidación, que es en la que se libera el alcohol. Y esa reacción de oxidación requiere peróxido de hidrógeno en un medio alcalino, que usualmente es de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Entonces vamos a ver la reacción. El borano es este, que es un átomo de boro unido a 3 hidrógenos. Sin embargo, ese borano no se encuentra como tal. Lo dibujamos así porque es su fórmula molecular mínima, pero la forma en la que se encuentra es más bien como un diborano, como un dímero. Y este diborano presenta una característica poco usual, digamos, dentro de los compuestos que han visto. ¿Qué notan ahí de raro en el diborano? Que no sea que hay boro. Que los hidrógenos del medio tienen 2 enlaces. Exacto, usualmente el hidrógeno únicamente se une a un átomo, pero aquí en el diborano se forma un enlace atípico que se llama enlace de 3 centros con 2 electrones. Un electrón que está compartiendo el boro, un electrón que comparte el hidrógeno. Entonces es un enlace de 3 centros, 2 electrones. En eso se dice que tiene una forma de, ¿cómo le llaman? Dicen que es una forma de banana, pero no me acuerdo bien cómo le llaman. Un centro tipo banana, algo así le dicen. Y en inglés también viene así, porque se deforma más o menos aquí el enlace. La densidad electrónica queda deformada y entonces asemeja a esa fruta. Bueno, entonces el diborano es un compuesto muy poco estable, así como tal. Se dice que es piróforo. ¿Saben qué significa esa palabrita, piróforo? No. ¿Algo con fuego? Tal vez. Algo con fuego, ajá. Que sufre autoignición, o sea que espontáneamente se puede inflamar. Entonces, es tóxico, es volátil, es muy volátil, es inflamable, solito es piróforo, solito se prende, es explosivo, entonces es difícil manejarlo así como diborano. Pero lo podemos estabilizar. Y para estabilizarlo lo que utilizamos son éteres. ¿Por qué? Casi siempre se utiliza o éter etílico, tetrahidrofurano o diglima. Por ahí en diapositivas anteriores viene la estructura de la diglima, por si no se acuerdan de cómo es. No importa, nada más importa que recuerden que la diglima también es un éter. Entonces, si nosotros analizamos estos dos, podemos determinar que hay una reacción entre ellos. ¿Por qué? Este boro, ¿cuántos electrones de valencia tiene a su alrededor? ¿3? 3 enlaces. Cada enlace, ¿cuántos electrones son? 2. Entonces, ¿cuántos electrones están rodeando al boro? 6. 6. ¿El boro en qué periodo está en la tabla periódica? ¿Junto a quién está? Está hasta arriba de El la 2. 3. ¿En el segundo? En el segundo periodo, bien. ¿Junto a quién está? El carbono. Junto al carbono, ajá. Entonces, como está en el segundo periodo, es de los elementos que tienden a completar su octeto. Como aquí nada más tiene 6 electrones de valencia, entonces, ¿cómo puede actuar? ¿Como un qué? ¿Qué le falta para completar su octeto? Como un electrófilo. Como un electrófilo, le faltan electrones para completar su octeto, entonces actúa como un electrófilo. Y si yo lo pongo con un éter que tiene electrones, ¿qué puede hacer ese éter? ¿Actuar como qué? Nucleófilo. Y entonces puede formar un enlace.
Y cuando se forma ese complejo entre el borano y el éter, que en este caso pusimos el tetrahidrofurano, este complejo es estable. Y este complejo lo podemos considerar como que reacciona esta parte como si estuviera así aislada. De modo que podemos proponer un mecanismo de una manera sencilla y aparte tenemos una molécula que ya es muy estable, que se puede almacenar y que se puede trabajar a temperatura ambiente. Ya no es volátil, ya no es tóxico, todas las características indeseables que tenía como diborano, ya no las tiene. Entonces, para eso sirve el éter. Aquí el disolvente tiene esa función, que es estabilizar al borano. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Ninguna, todo bien. Todo bien. Profesora, ¿puede repetir cómo se llama el enlace que tiene el hidrógeno? Claro que sí. Es un enlace de 3 centros, un centro, 2 centros, 3 centros y 2 electrones. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda por ahí que tengan, chicos? Hasta el momento no. De ahí en fuera, la reacción es una reacción de adición electrofílica como cualquier otra. Ahorita ya vimos que 3 reacciones de adición electrofílica. Entonces, ya más o menos van viendo cómo se dan, que todas llevan la misma secuencia. ¿Qué propondrían entonces para esta reacción y por qué? Los electrones del enlace pi se dirigen hacia el borón. Exacto. Entonces, el enlace pi se adiciona hacia el átomo de boro. ¿Por qué? ¿Qué decíamos Porque del el boro? boro es fílico y el doble enlace es rico en electrones. Correcto. Entonces, es la misma reacción que habíamos visto en las otras diapositivas. Siempre adicionábamos algo que fuera pobre en electrones a mi doble enlace. Aquí el que es pobre en electrones, el que es electrofílico, es el boro. Por eso es el boro el que va a reaccionar en la adición nucleofílica en el primer paso. ¿Vale? Ahora, el otro carbono, ¿cómo quedaría? Sería un carbocatión. Sería un carbocatión. Y entonces, eso hace que este hidrógeno, bueno, uno de los 3 hidrógenos, se adicione a él al mismo tiempo. Aquí la adición ocurre al mismo tiempo, es una adición concertada. De modo que uno de los átomos de carbono va a quedar unido al boro, acá. El boro va a tener 2 hidrógenos, conserva 2 hidrógenos, y el otro hidrógeno lo transfirió como hidruro al otro carbono, al carbono adyacente. Ahora, aquí hay algo importante que ver. El boro se va a adicionar siempre al carbono menos sustituido. ¿Por qué? Porque es el que va a presentar un menor impedimento estérico. Esta reacción es muy sensible al impedimento estérico. Y el hidruro se va a adicionar siempre al carbono más sustituido. Eso también lo podemos ver pensando en que ustedes me decían, a ver, otra vez con el otro. Ustedes me decían, cuando se adiciona el enlace pi al boro, el otro carbono me queda con una carga positiva. ¿Cuál sería el que podría estabilizar mejor a esa carga positiva? ¿El más sustituido o el menos sustituido? El más sustituido. Entonces, este es el que me está quedando con una carga más positiva, digamos, con una carga parcial más positiva que el otro. Por eso, cuando se transfiere este hidrógeno con todo y su par, como ion hidruro, con su par de electrones como ion hidruro, se va a transferir al que esté más positivo, que sería el carbono más sustituido. Por eso el hidrógeno queda en el carbono más sustituido
y el boro queda en el menos sustituido. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Sí. Ok. Aquí otra característica de la adición. La adición ocurre mediante la formación de este estado de transición. Es un estado de transición cíclico. ¿Qué es lo que pasa? Mientras se rompe el enlace pi, se forma el enlace carbono-boro, se rompe el enlace boro-hidrógeno y se forma el enlace carbono-hidrógeno. O sea, también esta es una adición como las que veíamos en las otras diapositivas, una adición sigmatrópica. Pero ahora, fíjense, está ocurriendo del mismo lado del alqueno, en la misma cara. Por eso, en este caso, la adición se dice que tiene estereoquímica sin. ¿Sí? Se adiciona de la misma cara el boro y el hidrógeno. Y aquí lo vemos también. El boro y el hidrógeno quedan del mismo lado ya en el alquilborano. ¿Dudas? Hasta ahora no, profe. Ok. Ahora, este boro todavía tiene 2 hidrógenos y todavía puede transferir esos 2 hidrógenos a otros 2 alquenos. De modo que esto va a quedar muy voluminoso. Como queda muy voluminoso, va a ser muy sensible al efecto estérico. Ahorita lo dibujamos. Y al ser sensible al impedimento estérico, el boro siempre se va a unir al carbono que esté menos sustituido. Siempre. De modo que luego, cuando haga la reacción de oxidación e intercambie este boro por el oxígeno del alcohol, el alcohol me va a quedar también en el carbono menos sustituido, por lo cual decimos que aquí la reacción tiene una regioselectividad opuesta a la que veíamos en las otras reacciones. Y decimos que acá la regioselectividad es anti-Markovnikov. ¿Dudas? ¿Podría repetir lo último, maestro, por favor? Claro que sí. Si se dan cuenta, aquí el boro se une al carbono menos sustituido. ¿Por qué? Porque permite que el hidruro se transfiera al carbono que esté más sustituido y por lo tanto que sea el carbono que estabilice mejor esa carga positiva. Eso por un lado. Por otro lado, aquí el boro todavía tiene 2 hidrógenos. Entonces, esta reacción se puede repetir otras 2 veces. De modo que en este boro va a quedar, aquí donde está este hidrógeno, va a quedar otro sustituyente así. Y acá donde está este otro hidrógeno va a quedar otro sustituyente así también. Entonces, por eso, ese átomo de boro se tiene que adicionar al carbono que esté menos impedido estéricamente. Ahora, cuando ocurre la reacción de oxidación, se intercambia este boro en varios pasos, pero se intercambia este boro por un grupo hidroxilo, que es el grupo de mi alcohol. Entonces, el alcohol siempre queda en donde se hallaba el boro. Como aquí el boro se adicionó al carbono menos sustituido, en el producto final, en mi alcohol, voy a obtener también un producto que sea el menos sustituido. Como en todos los demás casos que habíamos visto, la regioselectividad era al más sustituido y le llamábamos Markovnikov, aquí donde es al revés, le llamamos anti-Markovnikov. Y lo que quiere decir eso es que el grupo funcional que yo estoy integrando ahí en la molécula va a quedar en el carbono menos sustituido de los que constituían a mi doble enlace. ¿Sí? ¿Poquito más claro? Más claro, gracias. Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? No. Ok. Entonces, les decía yo al inicio, esta reacción tiene una estequiometría diferente. Son 3 moles de alqueno o 3 equivalentes de alqueno por cada equivalente de borano. Ya pusimos la reacción con 1, acá está el otro equivalente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo van mis flechitas? Ahora ustedes díganme.
Pues igual, ¿no? Del doble enlace al boro. Ajá. Se adiciona el enlace pi al boro y El hidrógeno al carbono, ¿no? Al se otro transfiere, ajá. Se transfiere el hidrógeno como ion hidruro al otro carbono más sustituido. Y entonces obtengo un dialquilborano, que es este. Bien, ahora aquí en el boro todavía me queda un hidrógeno que puede transferir. Aquí noten lo que les decía hace rato. La adición es sin, entonces queda del mismo lado el hidrógeno y el boro. Queda del mismo lado el hidrógeno y el boro, ¿sale? Ahora, como todavía me queda un hidrógeno que puede transferirse, es que se da la reacción con el otro equivalente de alqueno. Otra vez, ¿cómo va? Se rompe el enlace pi del carbono y el enlace del hidrógeno del carbono más sustituido. Se adiciona. Ajá. Y el hidrógeno se adiciona, ahora sí, al carbono. Más sustituido. Muy bien, perfecto. Y entonces, si este era alquilborano y este era dialquilborano, ¿cómo se va a llamar mi producto que obtengo aquí en este primer paso de la reacción? Trialquilborano, bien. Y aquí otra vez noten que el boro queda del mismo lado que el hidrógeno. El boro del mismo lado que el hidrógeno en los tres. Porque la reacción ocurre con estereoquímica sin. Sí se ve aquí ya, ¿no? Cómo está esa reacción influenciada por el impedimento estérico. Por eso el boro se tiene que adicionar siempre al carbono menos sustituido, al menos impedido. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Más o menos? Sí, profe. Entonces, ¿le puedo cambiar? No, por favor. Claro que sí, me avisan, por favor. Esta parte del mecanismo es la hidroboración. La siguiente parte es la oxidación, que ya es en donde se forma el alcohol. Ya, por favor, gracias. Gracias. Ok. Entonces, ya en la parte de la oxidación, nosotros necesitamos un agente oxidante. En este caso es el peróxido de hidrógeno y se utiliza hidróxido de sodio o hidróxido de potasio como base. ¿Qué reacción creen que pase allí? Así viendo esas dos moléculas así juntitas. ¿Qué es esto? Un grupo hidróxido. Un grupo. El ion hidroxi le va a quitar un hidrógeno al éter. Ajá, pero este no es éter, este es un peróxido, pero sí. Entonces, ¿este hidróxido actúa como qué? Base. Como base, porque está reaccionando con un protón. Remueve un protón o un hidrógeno del peróxido. ¿Y quién se queda con este par de electrones? El oxígeno. El oxígeno, ¿por qué? Electronegatividad. Eso, es más electronegativo. Y entonces lo que voy a formar ahora es un ion peróxido. El ion peróxido es aquella molécula en la que tenemos dos átomos de oxígeno unidos entre sí y uno de esos oxígenos tiene carga negativa. Esos iones peróxido son muy reactivos. Entonces son altamente nucleofílicos y son muy reactivos. Por ahí van a hacer ustedes varias prácticas en las que se mencione de ellos en bioquímica. Entonces, este ion peróxido es el que va a participar en la oxidación. ¿De qué? De mi trialquilborano. Acá dibujo el trialquilborano completito para que no se les olvide cómo es. Aquí nada más es copié y pegué la otra imagen y lo hice chiquito para que lo tengan en consideración.
porque si dibujamos todo esto en el mecanismo se me van a perder. Entonces lo voy a dibujar acá y estas R's son lo que omití aquí. Es esta parte y es esta parte, pero es igual que esto, ¿sale? Entonces, ¿allí qué creen que pase? Si tienen un oxígeno con carga negativa y ustedes me decían que ese boro nada más tenía 6 electrones de valencia. El boro es como electrófilo. ¿Mandé? O sea, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? El boro va a actuar como electrófilo y sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí. ¿Y quién se Bueno, va entonces, adicionando? bueno, el boro va hacia el oxígeno, pues al revés. Siempre del que tiene electrones al que no tiene. De lo menor a lo mayor. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué pongo? Me decían, este boro tiene 6 electrones de valencia, por eso está deficiente, por eso es un electrófilo. Si esto es un electrófilo, o sea, tiene una carga parcial positiva, y por acá tengo algo con carga formal negativa, ¿qué va a pasar? El La ficha oxígeno tiene que que ir actúa de como uno de los núcleo. pares de electrones del oxígeno hacia el boro. Ajá, el oxígeno actúa como nucleófilo y el par de electrones entonces del oxígeno se adiciona al boro. Y formamos un enlace oxígeno-boro. ¿Sí, chicos? Sí, profa. Ok. Ahora, ese boro aquí está neutro. Si gana electrones, ¿con qué carga me queda? Negativo. Negativo. Y el oxígeno era negativo y donó electrones, por eso me quedó neutro. ¿Hasta aquí dudas? No. Ahora, viene el paso que luego se les suele complicar un poquito más, pero está sencillo también. Aquí va a ocurrir una transposición. Esta molécula no es tan estable. Lo que va a ocurrir es que se va a romper este enlace entre el carbono y el boro y todo este grupo alquilo va a migrar con todo y su par de electrones hacia este átomo de oxígeno, que está deficiente de electrones porque está entre un boro con carga negativa y otro oxígeno que también le está jalando densidad electrónica. Entonces aquí ocurre una transposición. El carbono migra con su par de electrones al oxígeno y al mismo tiempo se elimina un ion hidróxido. ¿Sale? Entonces ahora, yo rompí este enlace, carbono-boro, y formé un enlace carbono-oxígeno, de modo que queda así mi molécula. El boro sigue unido al oxígeno, por eso está unido acá. Y este carbono ahora formó un enlace acá, que es este enlace, ¿sale? Y se forma este ion hidróxido. ¿Sí ven más o menos qué pasó allí? Sí. ¿Dudas? No dudas, ok. Bueno, ahora yo no nada más tenía un grupo alquilo unido al boro, tenía 3. Y en el medio voy a formar ahorita ion hidróxido, pero hay al menos, tengo que adicionar yo, los 3 equivalentes de ion peróxido que me permitan completar la reacción también con estos radicales. Entonces, ¿qué va a pasar otra vez? Lo mismo. Bueno, el ion Pero, peróxido va a actuar como nucleófilo ajá, hacia el, bueno, y 2 electrones se van a unir al boro. bien. ¿Alberto? Sí. Okay, muy bien. Y formamos un enlace boro-oxígeno, que es este. Y luego,
Va a haber una transposición. A ver, pero cuéntenme cómo va la transposición. El enlace. Ajá. A ver, uno. Chicos, no me dejen acá esperando. ¿Cuál enlace? Si se puede acercar poquitito más a su micrófono, es que la escucho como muy lejos. Porque dijo que los otros, o sea, las R son los carbonos, de esos carbonos. Ajá. Hace la transposición al oxígeno liberando el grupo. Pero, Muy bien. Y entonces ahora voy a formar otro éster de alquilborato. Entonces este ya es un éster de dialquilborato, donde tengo al boro unido a un oxígeno, que fue este primer enlace que formé, y acá otra vez queda el boro unido al otro oxígeno, que es el segundo enlace que tenía yo acá. ¿Sale? ¿Dudas hasta allí? No. No. Okay. A ver, Yo entonces, sí. dígame. Es que aquí se supone que se va un oxígeno con el grupo R y por qué abajo siguen habiendo dos oxígenos. Me confundí ahí. Ah, mire, lo que pasa, déjeme lo pongo. Déjeme ver si puedo cambiar este. Este oxígeno es este oxígeno. Y luego abajo quedan dos oxígenos porque aquí se unió este boro a ese oxígeno, que es este boro con este oxígeno. Ay, ya no sé qué hice. No, ya no sé qué hice. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesora. Déjenme quito mi pantalla completa porque ya no sé qué hice. Y vuelvo a entrar a la pantalla completa. Lo siento, chicos. Perdón, es que no va a tener esto. Entonces decíamos, este boro es ese boro, de oxígeno es este es este sigue siendo este, de ahí es ese oxígeno. Le atinamos para no volver a caer en el error. Ahora, el otro oxígeno es el que se adiciona aquí, que es este oxígeno. Y ocurre la transposición, pero ese oxígeno sigue unido al boro, mire. Este enlace de aquí no se rompe. Entonces ese enlace es este enlace. Y ese oxígeno es este. Ah, ya. Gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profesora. Bien. Ok. ¿Qué me falta? Faltaría remover faltaría que el ion peróxido nuevamente se adicione al boro. ¿Y luego? Otra vez una nueva transposición. Otra transposición. Entonces formamos enlace carbono-oxígeno y eliminamos hidróxido. Y ya obtenemos un éster, pero ahora de trialquilborato. ¿Dudas hasta allí, chicos? Y ahora sí, ya en ese paso ya se consumieron los 3 equivalentes de ion peróxido que se deben adicionar. Adicionamos 3 equivalentes de peróxido. ¿Por qué? Porque teníamos 3 equivalentes de alqueno. ¿Sale? ¿Le puedo cambiar? Sí, profesora. ¿Me puede permitir un momento, por favor? Claro que sí.
Listo, gracias. Por nada. Bueno, entonces, una vez que formamos ese éster de trialquilborato, ahora en el medio ya no nos quedan iones peróxido, pero nos quedan iones hidróxido. Entonces, esos iones hidróxido no nada más pueden actuar como base, también pueden actuar como ¿qué? ¿Nucleófilo? Exacto. Por ahí tenemos algo que sea electrofílico. Pues el boro, ¿no? Porque con los oxígenos que están alrededor, está pues, como muy positivo. Exacto, está deficiente de electrones por efecto inductivo de la presencia de esos oxígenos y porque nada más tiene 6 electrones de valencia, entonces es todavía más electrofílico. Entonces, ahora ese hidróxido, se va a adicionar al boro y va a eliminar, como quedarían allí ya 4 oxígenos, ahora ya se elimina uno, se rompe un enlace entre el boro y el oxígeno, así. De modo que voy a generar un alcóxido. Y ese alcóxido tiene ya la carga negativa y ya se parece a mi alcohol, ¿no? ¿Qué le falta para hacer así ya completamente alcohol? Hidrógeno. Protonarse. Protonarse. ¿Quién le puede donar un protón aquí? ¿Dónde está el boro? Hidróxido. El grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo le puede donar su protón a ese átomo de oxígeno. Y entonces aquí me va a quedar un oxígeno con carga negativa. Y el otro ya me queda como un alcohol. ¿Sale? ¿Dudas? No, pero espera un tantito, déjenme copio. Ok. Si voy muy rápido, díganme, chicos, no pasa nada. Maestra, entonces no importa que rompa el enlace. Mande, es que no le escuché bien entre lo que me dijo primero y luego algo de rompa el enlace. Que si no importa que alquilo como que se rompa, o sea, que se libera. Ah, no, porque aquí, a ver, si yo hubiera roto el enlace en la parte anterior del mecanismo, me hubiera quedado un carbono con carga negativa. El carbono no es tan electronegativo y no podría estabilizar tan bien, digamos, tan adecuadamente a ese par de electrones. Pero acá, como el enlace que se rompe forma un ion en donde la carga negativa queda en un oxígeno y ese oxígeno sí es más electronegativo, entonces este puede estabilizar mejor a la carga negativa. Por eso aquí sí se rompe el enlace y en el paso anterior no. ¿Sí era esa su pregunta o...? ¿Sí era su pregunta, chica, o no iba por ahí? Bueno, es que, o sea, ve que aquí en el éster de trialquilborato un oxígeno, bueno, el enlace del boro y del oxígeno se rompió. No importa cuál de los oxígenos sea el enlace que se rompa. Ah, no, puede ser cualquiera de ellos porque acuérdense que aquí todos los sustituyentes R son idénticos porque vienen del mismo alqueno. Gracias, maestra. ¿No? ¿De qué? De hecho, ahorita ya me pueden decir qué sigue. Ahora sí el oxígeno se va a agregar al boro. Otra vez el oxígeno se agrega al boro. ¿Y qué vuelve a pasar? Fíjate acá. Se va a romper el enlace con el otro oxígeno. Ajá. Y entonces vuelvo a formar un alcóxido y un boro que tiene un hidroxilo. ¿Ahora qué va a pasar otra vez?
el alcóxido va a reaccionar con el hidrógeno del hidroxilo Ujú. y se rompe el enlace hidrógeno-oxígeno, ¿Y quién se queda con el par de electrones? el oxígeno. ¿Y qué vuelve a pasar? El hidróxido se vuelve a Hidróxido se vuelve a adicionar. ¿Y al mismo tiempo qué pasa? se rompe el enlace. Se rompe el enlace con el oxígeno, con el que tiene al alcoxilato, al alcohol. Y generamos al alcóxido. Y luego Va a tomar el protón. sustrae el protón y el oxígeno queda con su par libre. Y entonces generamos una sal de borato. Esas sales de borato son bastante estables y son bastante solubles en agua. Entonces esta reacción, nada más haciendo una extracción, ya queda. Y se obtiene un producto que son los alcoholes. Estos alcoholes se obtienen con un alto grado de pureza. Los rendimientos de esta reacción van del 90 al 100%. Es una reacción muy cuantitativa. Y aunque el mecanismo parece así como muy largo, si se dan cuenta, es un mecanismo que se repite. Entonces nada más es una vez y lo otro se repite. Una vez y lo otro es igual. Se repite otras 2 veces. Y así. Entonces, en el matraz es muy sencillo porque nada más se hace la mezcla. No tienen que hacer mucho ustedes tampoco. ¿Y no es muy tardada? No, es muy rápida. Es una de las reacciones que ocurre más rápido. Ocurre a temperatura ambiente, ocurre rápido, ocurre con buenos rendimientos. Da la estereoquímica, la regioselectividad, perdón, opuesta a la que se veía con las otras reacciones. Aquí, ¿se formó en alguna parte un carbocatión? No. No. Entonces, ¿puede haber rearreglos de carbocatión? No. 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 Entonces, la reacción en general nada más genera un producto. O sea, los rendimientos de la reacción por eso son tan buenos, porque no hay ningún tipo de rearreglo de carbocatión, ni de nada. De hecho, déjenme ver, bueno, ya les regreso. Me dicen si le puedo cambiar, por favor. Sí, por favor. Desde aquí, miren. Fíjense, el grupo hidroxilo quedó en donde estaba el boro y quedó del mismo lado del hidrógeno. O sea, la estereoquímica sin con la que se dio la reacción al inicio se conservó en el producto al final. ¿Por qué? Aquí. Porque cuando ocurre esta migración, el carbono migra con todo y su par de electrones. O sea, es como si migrara como carbanión. Eso quiere decir que este par de electrones siempre ocupó un orbital sp3 y como siempre ocupó el mismo orbital, no cambió nunca la estereoquímica de la reacción. Por eso la estereoquímica del producto se conserva. La adición fue sin acá al inicio. Regreso más. No tanto. La reacción fue sin aquí al inicio. Así era el alquilborano, el dialquilborano, el trialquilborano, todos eran sin. Y así se conservó en el producto. Acá en el producto también tiene estereoquímica sin. ¿Sí, chicos? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿le puedo cambiar? Sí, profe. Muy bien. Entonces, características de la reacción. Primero, la estequiometría.
Por cada mol de borano, puedo hacer que reaccionen 3 moles de mi alqueno, que es lo que veíamos acá al inicio. Entonces, cada uno de estos me genera 3 alcoholes, o sea, es muy efectiva la reacción. Tiene una alta regioselectividad, nada más que aquí la regioselectividad, ¿cómo es? Anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov, que significa que mi producto, ¿cuál va a ser? El menos sustituido. El menos sustituido. Aquí también es una formación de alcoholes, ¿vale? Entonces voy a obtener el alcohol menos sustituido. La estereoquímica. ¿Cómo se dio la hidroboración? ¿Con qué estereoquímica? Sí. Sí. Y en la oxidación, esa estereoquímica se conserva. Entonces hay una retención de la configuración allí. Y bueno, ya las ventajas las mencionamos hace unos momentos. Que da rendimientos muy altos, es altamente regioselectiva, puede obtener el alcohol que no podía obtener por los otros métodos, la reacción es rápida, las condiciones de reacción son muy suaves, también el proceso de purificación del producto es muy sencillo realmente comparado con otras reacciones. Entonces, tiene muchas ventajas. Los boranos no son tan caros. Entonces, tiene muchas ventajas. ¿Dudas, chicos? Parece que no. No, maestra. ¿Le puedo cambiar? Sí. Entonces, siguen los ejercicios y voy a ponerle en el Jamboard para que puedan participar. Sería el marco 10. Entonces, adelante, chicos. Bueno, aquí no les puse balanceada la reacción. Sería aquí con un 3 si la quieren balanceada. Aquí también sería con un 3 y acá también sería con un 3. Si no la ponen balanceada, en la mayoría de los libros no se las ponen balanceada, entonces como que dan por hecho que ustedes leyeron el texto y que saben que son 3 de alqueno por cada borano. Muy bien. ¿Está bien? Este ya está bien. Este ya está bien. Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿No dudas? Ok, entonces miren. Si nos vamos a ver los ejercicios del marco número 8 y los comparamos con los del marco 10, son los mismos sustratos, son los mismos alquenos de los que partimos. Aquí lo que pueden ver es que al cambiar las condiciones de reacción, estoy cambiando el producto que obtengo. Entonces acá, por ejemplo, obteníamos el producto Markovnikov, en el que acaban de dibujar, pusieron el producto anti-Markovnikov. Y esos mismos sustratos, si fueron observadores, se dieron cuenta de que son los mismos que pusimos acá en la reacción de hidratación. Entonces, en las hidrataciones obteníamos productos iguales y algunos más a veces cuando había reordenamiento de carbocatión a los de la oximercuración. Ya en la oximercuración se obtienen menos subproductos porque no hay reordenamiento de carbocatión, sobre todo, por ejemplo, ¿en qué caso fue? En este. En este caso, obtienen aquí 2 productos, digamos, entre comillas, por los estereoisómeros. En el otro ejercicio que habíamos visto, se obtenían más productos, que era
2 acá, 4 y el producto de reordenamiento que dibujaron por acá. Entonces acá se obtenían 5 productos de esa reacción. Acá se obtienen 4 productos nada más, que son 2 estereoisómeros. Eso sí es más complicado de limitar, ahí tendrían que ser condiciones características de inducción asimétrica. Y en esta reacción ya nada más obtienen un producto, ya nada más obtienen el producto que es el menos sustituido en todos los casos. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Entonces, por acá les puse un par de ejercicios que son de retrosíntesis. Creo que ya habíamos hecho en este curso ejercicios de retrosíntesis y no les digo nuevamente. Lo que les estoy dando aquí ya es el producto y esta flechita significa, ahora tú me tienes que decir a partir de qué condiciones y de qué sustrato yo llego a ese producto que te dibujé acá. Entonces, adelante, chicos. Ok, pero ¿con qué condiciones este? Ahí me pueden decir las 3 que forman alcohol. Por ejemplo, puede ser hidratación con ácido fuerte, puede ser oximercuración de mercuración o puede ser hidroboración oxidación. Eso, con borano. Ok. Bien. Está correcto. Igual de acá ya nada más me faltarían las condiciones, pero ese sustrato está bien. Eso, bien. Muy bien. Ese sería el primer paso. Ese sería el segundo paso. Bien. Nada más ahí sí que ponerle sus, que son pasos independientes, ¿sale? Hay que poner que este es un paso y que este es un segundo paso. Pero sí, muy bien. ¿Todos llegaron a esto, chicos? ¿En ambos ejercicios? Sí. Sí. Muy bien. ¿Dudas? Si se dan cuenta, van siendo muchas reacciones. No dejen que se les acumulen. Son muchas reacciones, pero todas van por el mismo mecanismo. O sea, el mecanismo no debe ser problema porque todas van similar. Entonces, a lo mejor ahorita no se dan cuenta, pero ya que lo estudien así todo continuo, van a ver que todos los mecanismos son iguales. Ok.
Entonces, ¿le puedo cambiar a la presentación? Sí. Entonces, estos ejercicios son los que acaban de resolver. Acá están las respuestas, que son las mismas que colocaron sus compañeros. Muy bien. Y acá también son las mismas respuestas que colocaron sus compañeros. Si no hay dudas, vamos a ver otra reacción. Esta reacción es una reacción de hidrobromación también, similar a las que vimos en la parte inicial de las adiciones electrofílicas. Solo que cuando veíamos las adiciones electrofílicas al inicio, revisamos nosotros la regla de Markov-Nikov y decíamos que el producto, cuando ocurría una hidrohalogenación, siempre era el producto Markov-Nikov. Ahora les voy a decir, no siempre es cierto. Cuando se descubre esta reacción o cuando empiezan a ver esta reacción, se dan cuenta de que si el ácido que se utiliza es ácido bromhídrico, a veces se obtenía el producto en donde el bromo se unía al carbono menos sustituido y a veces se obtenía el producto unido al carbono que era el más sustituido. Entonces decían, bueno, para todos los ácidos aplica la regla de Markov-Nikov menos para el ácido bromhídrico, pero no sabían muy bien qué era lo que pasaba. Ya con el tiempo, ya haciendo más análisis de qué es lo que ocurría, se dieron cuenta de que en ocasiones los alquenos ahí en su envase, en donde estaban contenidos, a veces se contaminaban con peróxidos. Estos peróxidos, ¿de dónde venían? Del ambiente, del oxígeno ambiental. Entonces, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar en algún laboratorio de química orgánica. Si no, cuando lleguen a ver alguno, si algún día se puede, van a darse cuenta que muchos reactivos los tienen así en su frasco y arriba del frasco le ponen un globito. Entonces, ese globito lo que contiene es un gas inerte, que puede ser un gas noble, helio, por ejemplo, o puede ser también nitrógeno molecular, que también es un gas inerte. Y eso se pone precisamente para eso, para que no se contamine con el oxígeno ambiental o con peróxidos que lleguen a oxidar al compuesto que tengan ahí contenido. Sobre todo se hace con aldehídos. Bueno, el punto es que ya que se estudia por qué pasa eso, por qué en algunos casos da el producto Markov-Nikov y en algunos otros da el producto anti-Markov-Nikov cuando la reacción es con ácido bromhídrico, lo que notan es eso, la presencia de peróxidos en el envase en el que estaba guardado el alqueno. Y entonces el que lo descubre es una persona de apellido Karash. De ahí que esta reacción se llame la reacción de Karash. Por si alguno de los IBQs que llevan con el profesor Rangel les dice de la reacción de Karash, ya saben cuál es. Porque yo no les digo por nombre, pero el profesor Rangel sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay peróxidos presentes, este ácido bromhídrico, en lugar de adicionarse por una vía en la que todas las rupturas de enlace sean heterolíticas, se da por rupturas de enlace homolíticas, o sea, se da por una vía radicalaria. Y al ocurrir eso, cambia la estereoquímica. Ahorita vemos por qué. Pero, bueno, el punto es ese, que lo que hace la magia aquí para que obtengamos el producto opuesto es la presencia de peróxidos. Ahora, ya después se encontró que no nada más la presencia de peróxidos puede promover la reacción que genera el producto anti-Markov-Nikov aquí en la hidrobromación, sino también puede ser catalizada fotoquímicamente, o sea, con luz ultravioleta o con luz visible. Entonces, cualquiera de estas dos formas, en presencia de ácido bromhídrico y un alqueno, van a generar al producto de hidrobromación con la regioselectividad anti-Markov-Nikov. Entonces, vamos a ver por qué pasa. Les digo, es un mecanismo por vía radicalaria. Entonces, por ello va a ocurrir en 3 etapas. Cuando se forman radicales libres, usualmente las etapas son una etapa de iniciación,
una etapa de propagación y una etapa de terminación. En la etapa de iniciación es en donde se generan los primeros radicales libres. Allí el peróxido, ya les había mencionado, me parece en días previos, pero se los menciono aquí nuevamente. Siempre que tenemos un enlace así, oxígeno-oxígeno, suele ser un enlace muy débil. Al ser un enlace débil, es fácil que ocurra una ruptura de tipo homolítica, o sea, que cada uno de los electrones que está compartiendo aquí los oxígenos se quede con su electrón. Entonces, la ruptura homolítica ocurre, un oxígeno se queda con un electrón, el otro oxígeno se queda con el otro electrón. Y generamos un par de radicales libres, que en este caso pues los pongo como iguales, pero depende de quién es este radical, ¿no? O sea, si es peróxido de hidrógeno, aquí esto sería hidrógeno. Si es un metilo, sería metilo, etc. Entonces, formo un radical libre. ¿Sí, chicos? Sí. Ahora, cuando ese peróxido se encuentra con ácido bromídrico, lo que va a promover es una transferencia de protón. O sea, también es una reacción ácido-base, pero una reacción ácido-base que ocurre con rupturas homolíticas, como la que veíamos también hace unos días. Entonces, este oxígeno tiene un electrón libre que puede sustraer o puede participar en la remoción de un hidrógeno ácido. Entonces, este electrón forma un enlace con uno de los electrones que estaba compartiendo acá el hidrógeno con el bromo. ¿Y el otro electrón de aquí con quién se quedará? ¿Con el bromo? Con el bromo, pero así bien seguros, con el bromo. ¿Sale? Bien, y entonces, ¿qué se generó? Si formé aquí un enlace entre quién y quién. Entre el oxígeno. Ajá, ¿y quién más? ¿Y el hidrógeno? Entonces, ¿qué grupo funcional voy a formar aquí? Un alcohol. Un alcohol, bien, más un bromo, que ahora es un bromo radical. Es este. ¿Sí, chicos? Sí, por favor. Sí, pero ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. ¿Por qué se da nada más con ácido bromídrico? Ácido fluorhídrico, ya habíamos dicho, es muy reactivo y ese casi nunca se utiliza por eso, porque es muy reactivo y aparte presentan muchos daños a la salud, entonces ese no se utiliza. Con ácido clorhídrico y ácido yodhídrico, la formación de radicales libres es muy endotérmica, entonces ¿eso qué quiere decir? Que no está favorecida. Entonces, el único en el que la reacción sí es termodinámicamente favorable es con el ácido bromídrico. Por eso es con el único con el que se había observado este efecto. Y es el único con el que se hace esta reacción. Entonces, ya formamos el radical bromo y ese radical bromo es el que va a reaccionar con mi alqueno. Ahora, ¿qué va a pasar? Nuevamente, el alqueno es rico en electrones. Este bromo, ¿cuántos electrones tiene alrededor? ¿Cuántos electrones de valencia tiene allí? 7. 7. Entonces, es una especie deficiente de electrones. Los radicales libres siempre son especies deficientes de electrones, de modo que esto es un electrófilo, ¿sale? Es un electrófilo igual que lo era el boro en la reacción pasada, o igual que era el mercurio en una reacción anterior, o igual que eran los hidrógenos de los ácidos en las reacciones previas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaba en los otros casos? Una flechita sale del doble enlace hacia el bromo, ¿no? Ajá. Entonces, nuevamente, ese par de electrones pi se va a adicionar al bromo. Pero ahora, ¿qué ruptura va a ocurrir aquí? ¿Homolítica o heterolítica?
Homolítica. Homolítica, porque estamos haciéndolo reaccionar no con una especie que tenga todos sus electrones apareados, o sea, no con algo que tenga puros pares de electrones. Aquí tiene un electrón desapareado, tiene un número non o impar de electrones, entonces la ruptura tiene que ser homolítica. Entonces, se forma un enlace entre uno de los electrones pi del alqueno y el electrón libre de mi radical bromo. ¿Y el otro electrón del enlace pi dónde queda? Pues en Con un carbono. sustituido. Con un carbono, ajá. Ya me dijeron por ahí, con el carbono más sustituido. Entonces, sí es cierto. Uno de los electrones lo ocupé para formar un enlace con el bromo, que está acá. El otro electrón de ese enlace lo aportó el bromo. Y aquí el enlace pi cuando se rompió, todavía le quedaba un electrón. Y ese electrón va a quedar en el carbono más sustituido. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo bien. Okay. ¿Por qué queda ese radical, ese electrón, en el carbono más sustituido del alqueno? Por las estabilidades, ¿no? O sea, bueno, me acuerdo que cuando vimos carbocationes y radicales libres, entre más sustituido esté el carbono, más estable va a ser el radical. Exacto. Bien, muy bien. Porque ese carbono que estoy señalando, así como radical, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 7. 7. O sea, no está cumpliendo con su octeto. Por lo tanto, es una especie que deficiente o rica en electrones. Deficiente. Deficiente. Es una especie deficiente de electrones. ¿Como quién? ¿Qué otra especie así con carbono conocen que sea deficiente en electrones y que también sea un intermediario de reacción? Los carbocationes. Carbocatión. Exacto. Este radical libre es una especie deficiente de electrones como lo son también los carbocationes. Entonces, en las otras reacciones, nosotros formábamos el carbocatión más estable. Por eso allí se adicionaba después el halógeno o la molécula de agua o lo que fuera el nucleófilo, ¿no? Porque ese era el más estable. Aquí también estamos formando el más estable, que es nuestro radical libre, que también es una especie deficiente de electrones. Sin embargo, para formarlo, primero adicionamos el halógeno, porque el halógeno era el que era el radical. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Qué hibridación tiene este radical libre? SP2. SP2. Entonces, acá está. Ese carbono tiene hibridación SP2 y ese electrón libre ocupa uno de los orbitales P. Entonces, esto es plano. De modo que la adición, ¿cómo va a ser después? ¿Por ambos lados? Por ambos lados. ¿Y esa cómo le llamábamos? ¿Sin, anti o mixta? Mixta. Mixta, muy bien. Bueno, ahora, ya que se forma este radical, ya se inició la reacción en lo que fue el alqueno. Ya a partir de este radical libre que antes era el alqueno, ya se puede seguir la reacción con otros alquenos. Y ya es lo que se conoce como la etapa de propagación. En la etapa de propagación yo voy a generar más radicales libres y los puedo generar con este radical y otro alqueno, y entonces ocurre una reacción de polimerización, o bien, para no complicarnos a este punto, vamos a verla como la reacción que estamos revisando, como la hidrobromación. Y para eso decimos que este radical libre va a reaccionar con otra molécula de ácido bromhídrico. Entonces aquí la reacción se va a parecer a este paso, donde tenemos un radical, que es este, que reacciona con ácido bromhídrico, que está acá.
Y entonces, de ahí ustedes cómo me dirían qué pasa o qué pasa. Una ruptura homolítica entre el hidrógeno y el bromo. Bien. Y ya el hidrógeno se une al radical, con el carbono, forma de radical. Y forma el otro radical. Muy bien. ¿Sí, chicos? Sí, profe. A ver, Entonces, por favor. ajá, claro que sí. Acá es un paso similar al que veíamos acá arriba. Entonces tenemos un radical libre y tenemos ácido bromhídrico. Este radical libre puede protonarse, o sea, ese electrón puede actuar como una base para remover al protón del ácido bromhídrico. Nada más que aquí, como nada más es un electrón, las rupturas van a ser homolíticas. Vamos a ir transfiriendo de un electrón por un electrón. Por eso acá estamos poniendo más flechas. Y flechas como que se encuentran, porque estas son las que implican que vamos a formar enlace. Entonces, este electrón va a formar un enlace con el hidrógeno. Y para formar ese enlace, el hidrógeno va a participar también con un electrón que proviene del enlace que formaba con el bromo. O sea, aquí se va a dar una ruptura homolítica, de modo que el hidrógeno pueda unirse al radical que teníamos acá. Aquí cuando ocurre la ruptura homolítica, decimos uno de los átomos se queda con un electrón, ya dijimos es el hidrógeno, y el otro también se queda con su electrón, en este caso es el bromo. Y formamos un enlace carbono-hidrógeno, que es este, y un enlace, y un bromo, que es un radical libre. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna duda? Hasta ahora creo que no, profe. No, maestra. Bueno, aquí es lo que decíamos hace rato, que cuando ocurre esa adición, este radical libre tiene hibridación sp2 y por lo tanto es plano. Entonces, aquí el hidrógeno, aquí debería ser hidrógeno, me acabo de notar mi error, perdón. Aquí el hidrógeno se puede transferir por cualquiera de las dos caras, de modo que la estereoquímica de la reacción es mixta. ¿Dudas? No, profe. No. Ok, entonces aquí como estoy generando más radicales bromo, estos radicales bromo pueden volver a reaccionar con otro alqueno para generar otro radical libre que vuelva a reaccionar con otro ácido bromhídrico y genere nuevos radicales bromo que reaccionen con otro alqueno y así. Por eso esta etapa se conoce como una etapa de propagación. ¿Sale? Ya la última etapa en el mecanismo por vía radicalaria es una etapa de terminación. ¿Sí le podía cambiar? ¿O le regreso? Sí, todo bien. Bueno, la última etapa es una etapa de combinación. En la combinación es la terminación de la reacción. La terminación puede ocurrir por varios mecanismos. Sobre todo existen mecanismos de desproporción o mecanismos de combinación. O también hay transferencias de protones que pueden ocurrir cuando hay cadenas lineales más largas, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a polímeros. A este punto, la terminación suele darse por combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a combinar dos radicales libres que pueden formar un enlace covalente. Entonces ya en este caso no se vuelve a generar otro radical y como no vuelve a generar otro radical, ya ahí la reacción acabó. Como en el medio existen varios radicales, la terminación puede darse por la combinación de cualquiera de ellos. Aquí, por ejemplo, yo les puse que se combinaban dos bromos, pero también se puede combinar, por ejemplo, un radical alquilo con un radical bromo y entonces tenemos un dialuro vecinal. O pueden combinarse dos radicales alquilo y entonces tenemos un dímero, que es este. ¿Sí? ¿Sí se ve más o menos cómo termina ahí la reacción en esos casos? Sí, profe. Sí, pi. Ok.
Bueno, ya nada más para terminar por hoy. ¿Le puedo cambiar? No, espere tantito. O sea que en esa etapa solamente son como que fases. Realmente el último producto fue en la de propagación. Ajá. Ya en el mecanismo sería hasta la fase de propagación. Ya la fase de terminación genera otros compuestos que no necesariamente son el producto de la reacción. Estos pueden considerarse como subproductos de la reacción. Ok, gracias. No, por nada. Gracias. ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, entonces, pues ya nada más como resumen, las características de esta hidrobromación por vía radicalaria son, primero, que a diferencia de las demás, ocurre en 3 etapas, que es la iniciación, la propagación y la terminación. Y es en la propagación en la que vamos a generar a nuestro producto. Aparte, tiene como característica también su regioselectividad, que aquí me decían es, ¿cómo es la regioselectividad cuando es por vía radicalaria? Mixta, ¿no? No, esa es la estereoquímica. Va a formar. Bueno, ay, Antimarcónico. Ajá. Que se genera el producto anti-Markovnikov, o sea, mi producto es el menos sustituido. Y ya la última, ahora sí, es la estereoquímica. Que aquí la estereoquímica, ahora sí, Mariana. Es mixta. Aquí es mixta, ¿vale? Bueno, chicos, aquí le dejamos, no les quito más de su tiempo. Muchas gracias por su atención, por su participación. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Igualmente. Gracias, profa. Gracias, profa. Nos vemos. Hasta luego, bye. Nos vemos, Gracias, Miss. profesora. Nos vemos. Cuídense, bonito fin, chicos.